Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial y fervoroso saludo del equipo de Serrano Vidal y Gómez, SBG Abogados Consultores SAS. Mi nombre es Kevin Orlando Vidal Conde, soy miembro de la firma y socio fundador de la misma. En vista de que estamos en tiempo de pandemia y que estamos confinados en nuestros hogares, he tomado o me he tomado este espacio para venir a hablarles de manera muy espontánea respecto a un tema que resulta de mucho interés en la materia del derecho civil, como lo es la acción pauliana. Entonces, antes de hacer estos comentarios, quisiera también mencionar que esta figura o esta institución jurídica no es propia del derecho civil colombiano, sino que fue una adopción que se hizo del derecho romano mediante la implementación del Código Civil colombiano, el cual bebe o tiene su origen en el Código Civil francés, el cual fue en principio quien lo adoptó. Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que decir que la acción pauliana es una acción rescisoria o una acción reconstitutiva del patrimonio del deudor. Es presentada con la finalidad de que se retrotraigan los bienes o inmuebles que han sido sacados del patrimonio del deudor en aras de perjudicar o de evitar que sus acreedores hagan el cobro de sus deudas por cualquier modo, ya sea vía ejecutiva o mediante cualquier tipo de acción legal o extralegal. Entonces, esta figura jurídica tiene una relevancia muy importante frente a aquellas situaciones donde nosotros como abogados pretendemos hacer el cobro de acreencias que difícilmente se pueden recaudar o cobrar porque sencillamente y llanamente aquellos deudores han actuado de mala fe y han adelantado movimientos fraudulentos para evitar pagar estas deudas o estas obligaciones. Entonces, en ese entendido, debemos mencionar que la acción pauliana se encuentra estatuida en el ordenamiento jurídico colombiano, más exactamente en el Código Civil, en su artículo 2491. Esta norma establece cuáles son los requisitos, establece en qué negocios jurídicos o contra qué negocios jurídicos se puede presentar y además establece el régimen de prescripción de la misma. Así pues, el artículo 2491 en su primera línea, vamos a leerlo para entenderlo con un poquito más de claridad, dice lo siguiente: en cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o a la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y antícresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquiriente. Esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. Entonces, como vemos, el numeral primero de la norma sustancial establece cuáles son los requisitos para poder presentar o impetrar una acción pauliana, y en el mismo se contemplan tres elementos. El primero, que habla sobre aquellos negocios, actos o contratos de naturaleza onerosa que sean adelantados por parte del deudor en aras de sacar de su patrimonio aquellos bienes que hacen o que se conformarían de alguna forma la prenda general de garantía de sus acreedores. En segunda medida, habla sobre qué tipos de negocios pueden ser objeto de esta acción. Si bien es cierto, el artículo no lo dice no lo deja expresado de manera taxativa, porque deja abierta la posibilidad de que, además de lo que menciona, como son la hipoteca, la prenda o la antícresis, puedan ser objeto de esta acción cualquier otro tipo de acto o contrato de naturaleza onerosa. Además de eso, establece que la acción pauliana se debe presentar cuando realmente se le esté causando un perjuicio grave al acreedor que le impida hacer el cobro de sus acreencias. Es decir, que con la venta o con la extracción de ese bien o de ese patrimonio, se le dificulte al acreedor hacer el cobro de su deuda, de ese crédito que tiene a favor. Por otro lado, también menciona el elemento de la mala fe. El elemento de la mala fe es un ingrediente esencial para impetrar la acción pauliana, toda vez que
lo que se busca es castigar esa mala intención que ha tenido el deudor para evitar que su acreedor le haga el cobro de sus deudas. Entonces es necesario que confluya esta mala fe por parte de ese deudor. Y además de eso, el artículo contempla que la mala fe se dé a manera de concierto, es decir, que si el deudor vende ese inmueble, lo enajena, lo hipoteca, este negocio tenga implícito esa intención de evitar que se cobre. Por lo tanto, también se le deberá acreditar que el tercero adquiriente, es decir, la persona que recibe el inmueble, ya sea a título de hipoteca o a título de venta, lo haga con el pleno conocimiento de que su vendedor, en este caso el deudor, está pasando una situación económica que realmente va en detrimento de la posibilidad de cobro que tienen sus acreedores. Es decir, que él conozca el mal momento económico que está pasando y que además se dé con ocasión, o que sepa que se está dando con ocasión para evitar el pago de las obligaciones de ese deudor. Por otro lado, el artículo 2491 establece lo siguiente: los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso la remisión y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Entonces, en este numeral observamos que además de aquellos negocios, actos o contratos de naturaleza onerosa también pueden ser afectados o pueden ser impugnados mediante la acción pauliana aquellos que son de naturaleza gratuita, como por ejemplo la donación. Es decir, que cuando un deudor saca de su patrimonio, ya sea por cualquier medio, uno de sus bienes para evitar el cobro y que se dé con ocasión o se da a título gratuito, entonces también podrán sus acreedores a impetrar la acción pauliana para rescindir ese negocio y retrotraer ese bien a su patrimonio. En este punto sí debemos resaltar que el legislador no contempló, como sí lo hizo en el numeral primero, que se debe acreditar la mala fe del tercero interviniente. En este caso solamente basta con que el accionante, en este caso el acreedor, pruebe que su deudor actuó de mala fe, indistintamente si el tercero que recibió el inmueble a título gratuito actuó o no de la misma manera. Y el último numeral de este artículo, que alude a la prescripción, establece de manera clara lo siguiente: las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto o contrato. Entonces, como vemos, el término de prescripción de la acción pauliana es de naturaleza especial, es decir, es diferente al régimen general de prescripciones que establece el Código Civil, el cual, como ya muchos saben, es de 10 y 5 años, extraordinaria y ordinaria respectivamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos observar que el término es muy corto y que necesariamente ese acreedor debe estar pendiente de los negocios de su deudor, para así evitar que éste se vaya a una insolvencia que evite incluso el cobro de su obligación. Por otra parte, ya hablando o habiendo analizado el artículo, cabe mencionar que la acción pauliana es procedente contra cualquier acto o contrato que realice el deudor en aras de evitar el pago de sus obligaciones. Entonces, nosotros como abogados debemos tener claro que podemos presentar la acción pauliana contra cualquier negocio que nuestro deudor adelante, o que el deudor de nuestro cliente adelante, para evitar así el cumplimiento o la satisfacción de las obligaciones. Por otro lado, debemos de alguna forma también mencionar que si bien el artículo 2491 sí contiene los requisitos, la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, ha delimitado de manera mucho más clara cuáles son aquellos requisitos que se deben cumplir para que se pueda presentar la acción pauliana. Entonces, en ese orden de ideas, los requisitos que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, para que un acreedor impetre
la acción pauliana básicamente se fundamenta en lo siguiente. Primero, que la creencia que éste presenta o que éste tiene con el deudor sea anterior a la celebración del acto o contrato que se pretende rescindir. Esto es fundamental, puesto que la acción pauliana se ubica en aquellos negocios que de alguna forma afectan de manera clara la posibilidad de cobro del acreedor. Entonces, si el deudor vende un inmueble con anterioridad a la celebración de este negocio o del nacimiento de este crédito, entonces no habría lugar a presentar la acción pauliana, porque se entiende que lo hace pues bajo su potestad y no está afectando en nada a su acreedor. Por otra parte, también la Corte ha establecido que el negocio impugnado, el negocio que se pretende rescindir como se entiende real, es decir, que se celebró y se perfeccionó bajo los requisitos que establece la ley, independientemente de la figura, genere un detrimento o genere un perjuicio grave al acreedor, y este perjuicio no es más que la imposibilidad que tiene este para hacer el cobro de su acreencia. Por otra parte, y como punto sustancial de real importancia, es que el al deudor actúe claramente de mala fe. Es decir, que el deudor sepa que a pesar de sus malas condiciones económicas, proceda a enajenar, proceda a hipotecar o proceda a donar un inmueble con el cual se podrían pagar las obligaciones que él tiene pendiente. Entonces, claramente debe existir este elemento para que pueda prosperar la acción pauliana. Además de eso, y como ya lo comentamos, es necesario que se pruebe el concierto fraudulento tanto con el deudor que se está insolventando como aquel tercero adquiriente que, si bien es cierto, no tiene ningún tipo de injerencia en el negocio inicial, es decir, en el crédito que nació a causa del contrato o de la obligación que obtuvo con el acreedor, sí se debe acreditar que éste actuó de mala fe, puesto que también conocía la mala situación económica del vendedor, que en este caso vendría siendo el deudor. Entonces, esto es importante porque si no existe mala fe por parte del tercero adquiriente, entonces no se podría presentar la acción pauliana, porque se entiende que aquel lo hizo desconociendo la situación económica de este deudor. Ahora bien, cuando se traten de negocios a título gratuito, no será necesario, como ya se comentó, que se pruebe o acredite que ese tercero adquiriente o ese tercero que está recibiendo el inmueble a título gratuito se le pruebe que conocía o no de la mala situación económica. Es decir, no importa si ésta actuó de mala fe, porque realmente se entiende por mandato de la ley que lo está haciendo el deudor en aras de generar un impacto negativo en las posibilidades que tiene el acreedor de cobrar su crédito. En ese orden de ideas, los requisitos que ha establecido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a lo que debe cumplir el acreedor para presentar la acción pauliana estriba en lo siguiente. El primero de ellos trata o versa sobre que la creencia que éste tiene o que éste posee frente a ese deudor sea anterior a la celebración del acto o contrato que redujo sustancialmente el patrimonio del deudor. Es decir, que la acción pauliana solo se podrá presentar frente a aquellos negocios jurídicos que celebre el deudor posterior a la celebración del negocio que generó la acreencia o la obligación entre el deudor y el acreedor que presenta la acción pauliana. El segundo de ellos versa sobre el impacto negativo que realmente genere la venta de este inmueble o este patrimonio o este bien en el patrimonio del deudor, puesto que es necesario acreditar de que el deudor, al sacar este bien de su patrimonio, y le impediría sustancialmente o le dificultaría el cobro de sus
acreencias, puesto que si ese deudor vende un inmueble de muchos que tiene, entonces no será necesaria presentar la acción pauliana, o no hay razón de presentar la acción pauliana, pues aún existe la posibilidad del cobro de su crédito. Es decir, que necesariamente la acción pauliana se presenta contra aquellos actos que realmente generan una situación de insolvencia, que le generan una situación de insolvencia a ese deudor. Por último, el elemento que también es determinante y que ha establecido la Corte como requisito para presentar la acción pauliana, alude a la mala fe. A la mala fe que debe existir primero, por parte del deudor al sustraer de su patrimonio aquellos bienes que componen la prenda general de garantía de sus acreedores, y en segundo lugar, la mala fe que posee o que tiene el tercero adquiriente que enajena o que hipoteca o que reciba a título de donación el bien por parte del deudor, y que sabe que a pesar de su mala situación económica lo recibe y sabe que está generándole un perjuicio o un detrimento a esos acreedores que están buscando el cobro de sus acreencias. Entonces esto también es fundamental, recordando que no será necesario, nuevamente, no será necesario acreditar la mala fe cuando el tercero adquiriente lo recibe a título gratuito. Aquí solamente por mandato de la ley se deberá acreditar que el deudor actuó de mala fe. Entonces, esos serían los 3 requisitos que establece la Corte Suprema de Justicia para que sea próspera y se abra paso la acción pauliana frente a aquellos actos o contratos que realmente ponen en riesgo o reducen sustancialmente el patrimonio de aquel deudor que está tratando de evitar que se le cobren todas sus deudas. Así pues, siguiendo la temática, hay que hacer alusión a los requisitos que la Corte ha extraído del artículo 2491, puesto que, si bien es cierto, el legislador estableció los elementos que en él confluyen para la presentación de la misma, la Corte en su doctrina y en su jurisprudencia lo ha delimitado de manera mucho más clara y los ha identificado de la siguiente manera, es decir, serían 3 requisitos. El primero de ellos consiste en que el crédito que adeuda, o la obligación que adeuda el deudor frente a ese acreedor que presenta la acción pauliana, es anterior a la celebración del acto o contrato que se pretende rescindir. Esto es fundamental, puesto que no se puede presentar la acción pauliana frente a un negocio jurídico o un acto o contrato celebrado por parte del deudor con antelación a la celebración del negocio, en este caso por ejemplo un mutuo, si hablamos de un préstamo, que celebre ese deudor con el acreedor que presentaría la acción pauliana, pues se entendería que no se vulneró su posibilidad de crédito, pues no se actuó con mala fe. El segundo requisito establecido por la Corte consiste en que realmente con la venta o con la salida de ese inmueble del patrimonio del deudor se genere un estado de insolvencia que impida de manifiesto la posibilidad de hacer el cobro de la acreencia o de la deuda que tiene ese deudor, valga la redundancia, con ese acreedor. Es decir, que en efecto se limiten y se pongan en franca debilidad las posibilidades que tiene el acreedor de cobrar su crédito. Por otro lado, el último requisito establecido por la Corte para la presentación de la acción pauliana estriba en que exista el elemento de la mala fe. Y el elemento de la mala fe no solamente debe estar presente frente o por parte del deudor, sino también por parte de aquel tercero adquiriente que obtiene el bien inmueble o la cosa, ya sea a título oneroso o gratuito, porque se entiende que existe el animus o el ánimo fraudulento y el concierto fraudulento entre ese tercero adquiriente y el deudor para socavar la posibilidad que tiene el acreedor de hacer el cobro de su crédito. Entonces esto es de suma importancia y ya lo vimos en el análisis que hicimos del numeral primero del artículo 2491.
puesto que la mala fe es un elemento determinante para verificar la salida avante de la acción pauliana frente al acto o contrato que se pretende rescindir. Ahora, también debemos aclarar que el negocio que es celebrado a título gratuito no será necesaria o no es necesario que confluya este elemento de la mala fe por parte del tercero adquiriente, puesto que por mandato legal se entiende de mala fe y basta solamente con que se acredite que el deudor actuó de tal manera para que prospere la acción pauliana, es decir, para que sea procedente. Por otro lado, cuando hablamos de remisión, que también es otra forma de extinguir las obligaciones, es decir, cuando el deudor condona a uno de sus deudores una obligación, también es posible atacar esta situación o este acto mediante la acción pauliana, puesto que queda fácil deducir que con el cobro de esa obligación por parte del deudor entraría un patrimonio o incrementaría su patrimonio que podría darle la posibilidad de pagar las acreencias que tiene con el acreedor que presenta la acción pauliana. Entonces, en ese sentido, queda claro que la remisión también puede ser objeto de la acción pauliana. Ok, entonces ya habiendo aclarado los anteriores puntos, solamente faltaría aclarar contra quién se presenta la acción pauliana y quién la inicia. Primero que todo, la acción pauliana es iniciada o debe iniciarla el acreedor que ve en peligro la posibilidad que tiene en el cobro de su crédito. Y la misma va dirigida en contra de ese deudor que a sabiendas de que tiene una mala situación económica y que sus negocios no van bien, opta por sustraer de su patrimonio aquellos bienes que podrían servir como prenda de garantía para el pago de las obligaciones que tiene pendiente. Entonces, en ese estado del asunto y ya habiendo aclarado cuáles son los requisitos y los elementos que contempla la jurisprudencia y que contiene la ley para la presentación de la acción pauliana, quedaría pendiente en determinar contra quién se presenta dicha acción. Y pues queda claro por lo comentado anteriormente que la acción va encaminada o se presenta en contra de ese deudor que ha manipulado o que ha optado por maniobras fraudulentas para evitar que sus acreedores hagan el cobro de sus créditos, es decir, que ha reducido sustancialmente mediante actos o contratos el caudal de su patrimonio que sirve como prenda de garantía para aquellos acreedores que tienen a su favor créditos con este deudor. Ahora, si ustedes han venido siguiendo nuestros videos, podrán darse cuenta que la acción pauliana tiene muchas semejanzas con la acción de simulación, pero no son la misma cosa. La acción de simulación opera cuando se encubre la realidad de un negocio bajo el manto de otro. Es decir, cuando por ejemplo nosotros entregamos a título gratuito un inmueble, pero lo hacemos pasar como una venta. Aquí hay una simulación porque lo que se está celebrando no es realmente lo que se está cumpliendo o lo que se está dando frente a la acción pauliana, o a diferencia de la acción pauliana que se presenta contra aquel negocio jurídico, acto o contrato que en efecto sí se cumplió o sí se realizó de acuerdo a los parámetros que establece la ley. Es decir, cuando por ejemplo el deudor, para evitar que su acreedor haga el cobro de su crédito, vende el inmueble y recibe el precio por ello. Entonces la diferencia está en que el negocio en la acción pauliana es real y en la acción de simulación es ficticia, tal como lo menciona o como lo quiere expresar su nombre. Simulación, se simula algo que realmente no está pasando. Por último, no está de más recordar que el término prescriptivo de la acción pauliana es un término especial, el cual está tasado en 1 año a partir de la celebración del acto o contrato que se pretende rescindir. Esto lo encontramos consignado en el artículo 2491 en su numeral tercero. Entonces, el término es bastante corto y
obliga al acreedor a que esté pendiente de los negocios o de la situación económica de su deudor para saber en qué momento debe presentar esta acción. Bueno amigos, con esto damos por terminado este video, esperando que lo aquí expuesto sirva de ayuda en el ejercicio de la profesión del derecho y en la actividad académica que cada uno de ustedes desarrolla. Esperemos que en días venideros sigamos subiendo más contenido. Apóyennos en nuestras redes sociales, compártanlo, denle like y suscríbanse. Recuerden que el conocimiento es de todos.